Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Bienvenidos a todos, que Dios tenga gracia para cada uno de nosotros, para que podamos asimilar más quién es y qué es Dios. Y me gustaría antes de nada tomar inicio a dejar este tiempo en manos de Dios para que Él pueda enseñarnos a través de su Espíritu Santo, por lo que vayamos a exponer en su palabra, la claridad que necesitamos tener en nosotros sobre el ser de Dios. Amén. Pues Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, por tu fidelidad para con nosotros en este tiempo, donde te pedimos el favor y tu ayuda para que nos haga entender y comprender un poco más quién eres tú, oh Dios. ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre ti, sobre tu ser, sobre tu carácter? Señor, danos tú esa capacitación por medio de tu Espíritu Santo, por los medios de tu gracia, para que podamos conocerte un poco más, Dios. Que tú quites en este momento toda preocupación de nuestras mentes, toda inquietud de nuestros corazones, y que podamos centrarnos en lo que en este tiempo tú nos permites también poder aprender de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos empezado una serie de clases que estaremos por un tiempo exponiendo y tiene que ver con los atributos de Dios. Entrar a exponer sobre los atributos de Dios, creo que no hay nadie capacitado, cuanto menos hablo nuevamente de mi propia vida, pueda decir que estoy preparado para ello, porque esto es un aprendizaje que uno lleva a lo largo de toda la vida cristiana. Dios nos va mostrando un poco más quién es Él. Pero a través de la gracia de Dios y por lo que Dios nos enseña en su palabra, por la persona del Espíritu Santo, Dios nos está enseñando cada día la necesidad que nosotros, la Iglesia de Cristo, debemos tener a nuestros días de quién es Dios, qué es Dios, cómo Él se revela en su palabra. Porque solamente de esta manera es que nosotros podremos asimilar en verdad quién es el Dios de la Biblia. Una de las cosas que dijimos el domingo pasado es que a nuestros días estas son predicaciones muy escasas. Hablar sobre los atributos de Dios, personalmente, creo que no es algo muy común. Pero sin embargo es una gran necesidad que tenemos nosotros como la Iglesia de Cristo. Pero más que pudiéramos exponer o aprender de lo que la Biblia nos enseña del carácter de Dios, de manera eclesiástica o congregacional, hoy en día congregándonos aquí en la iglesia, sobre todo debemos de reconocer la necesidad de que cada quien de nosotros, los cristianos, quienes formamos parte del cuerpo de Cristo, sus hijos, esto es algo que debemos por toda la vida de fe aquí en la tierra que Dios nos permita vivir, tener como algo que Dios nos asigna, algo siempre pendiente, algo que Dios debe de poner en ti y en mí como una necesidad. La mejor manera de poder estudiar los atributos de Dios, aunque hemos hablado y aconsejado diferentes libros de autores, sobre todo antiguos, que son muy buenos,
La mejor forma que podemos tener en lo personal, tú y yo, para estudiar los atributos de Dios, esto es una herramienta que nos puede ayudar, es empezar el libro del Génesis y acabar en el libro de Apocalipsis y tener esta costumbre, ¿no? Yo a veces lo he dicho, cuando empiezas a leer nuevamente la Biblia, marcar cada vez que aparece un atributo de Dios en su palabra. Y esta es la mejor manera. Cada vez que nos encontramos con algo que Dios mismo revela en su palabra acerca de sí mismo, nosotros sería algo bueno de poderlo marcar. O quienes no quieran marcar su Biblia, cosa que yo creo que es algo bueno, pero respetando la opinión de cada uno, cuanto menos escribir o apartar. Y luego leer dentro de su contexto lo que Dios dice acerca de Él en ese atributo. Tú y yo vamos a ver de manera como los atributos de Dios, como decía Carlos Wehrli, son incontables, innumerables. Es como algo infinito. La de atributos que nosotros podemos ver a lo largo de los 66 libros en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Es algo tan enriquecedor que solamente de esta manera nosotros vamos a tener la opinión correcta de quién es Dios. Hoy esto como que no nos preocupa mucho a la iglesia. Cada quien de nosotros pudiéramos tener un concepto de Dios, pero eso no significa que el concepto que tú y yo tengamos de Dios sea el concepto correcto que Dios mismo dice de sí mismo. ¿Entendemos esto? Así que, ¿cómo nosotros podemos saber quién es Dios o qué es Dios? Bueno, solamente por lo que Él mismo revela de sí mismo en su palabra, y a esto es lo que llamamos atributos. Es una verdad con respecto al ser de Dios que procede de la palabra que Dios mismo ha revelado acerca de sí. Eso es. No hablamos de una característica. El otro día estuvimos hablando un principio que esto es muy importante, o de un rasgo distintivo en el ser de Dios, o de una cualidad de Dios. Cuando tú y yo hablamos de características o de cualidades de Dios, debemos de entender que estamos hablando siempre de algo que ha sido creado. Pero Dios es increado, Él es el creador. Así que debemos de diferenciar esto en cuanto al estudio del ser de Dios. Dios no tiene cualidades como tú y yo, o Dios no tiene características como tú y yo podemos tener, porque somos creados. No, cuando hablamos de Dios, estamos hablando algo de cierto de sí mismo que Él revela en su palabra. Y esto es importante. No son cosas que nos identifican a nosotros como creación de Dios, sino que hablamos del increado, del Dios eterno, sin principio ni fin. Entonces, ¿cómo conocer a este Dios infinito? Bueno, otra de las cosas que vamos a ver, creo que tampoco vamos a adentrarnos en ninguno de los atributos, porque creí en esta semana, estudiando, meditando y orando, que hay otra parte muy importante que nos ayudará a poder entender un poco más lo que vamos a empezar a estudiar, con alguno de sus atributos, a exponerlo como la Biblia nos lo enseña. Pero dijimos que un punto importante es que Dios demanda de que nosotros tengamos el concepto correcto de Dios, es conocer a Dios verdaderamente como Dios se revela en su palabra. No hablamos de conocer acerca de Dios, porque esto es del intelecto, esto es intelectualidad, esto implica simplemente una capacitación en unos más que en otros. No hablamos de tener información. Y este es un punto que de verdad creo que con mucha humildad debemos reconocer cada uno de nosotros. No hablamos de conocer acerca de, no queremos informarnos acerca de Dios. Queremos experimentar en la profundidad de la intimidad del secreto con Dios. ¿Quién es el ser de Dios que nos ha salvado, que nos ha creado, que tiene un futuro para con nosotros por toda una eternidad junto a Él? Si aceptamos el propósito en Cristo Jesús. Estamos hablando de un conocimiento experimental, estamos hablando de una intimidad, estamos hablando de una relación. Este conocer experimental implica relación y vida, porque entre tanto estamos teniendo relación con Dios en la intimidad, estamos recibiendo la vida ¿de quién? Del Espíritu en nosotros. Nota que como cada vez tú y yo podamos conocer un poco más a Dios como Él es y enseña en su palabra, tú y yo tendremos más vida en el Espíritu. Y esta es una gran verdad que yo sé que cada uno de nosotros sabemos en lo más profundo de nuestro ser.
cuando estamos viviendo la vida del Espíritu, es porque tú y yo estamos conociendo un poco más a ese Dios que es incomprensible en una manera, pero conocible en otra. Dios se ha dejado conocer. Yo no sé cómo suena esto para ti, pero que Dios se deje conocer a un mundo habitado por una población mundial impía. Somos lo que somos por el pecado que hemos heredado de Adán. Y hacemos lo que hacemos por esta herencia de Adán en nosotros. Solamente puede ser cortada esa herencia pecaminosa cuando nosotros recibimos el postere Adán, que es Cristo Jesús. Así que imagínate qué gracia Dios tiene para contigo y para conmigo. Dijimos la necesidad de conocer verdaderamente a Dios. En la intimidad, en la experiencia, conocer cómo es Dios conforme Él se ha revelado a sí mismo en su palabra, antes de adentrarnos en los atributos. Pero hay un punto importante también que deberíamos tener en cuenta, y es que en el que esta mañana me gustaría un poco compartir de ello, y es preguntarnos por qué, o responder a la pregunta, el por qué es tan importante estudiar los atributos de Dios si hoy en día no se estudia. Tú vas a andar por iglesia, puedes escuchar mensajes, meterte en internet donde quieras y escuchar a pocas predicaciones que tengan que ver con el estudio de Dios. Eso es lo que enseña la teología propia, lo que muchos seminarios enseñan. ¿El estudio de quién? Del ser de Dios. Hoy no es esto lo que busca prácticamente gran parte de la iglesia. Queremos ver resultados nada más, ¿verdad? Queremos ver cosas que toquen con nosotros, cosas que nos beneficien, que nos hagan más cómoda nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Queremos las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Y esta es una gran verdad que Dios da a su iglesia. Pero eso no es comparable con saber de quién es o qué es lo que tú y yo recibimos, aquello que procede de Dios mismo. Conocer a Dios en una manera real, profunda, íntima. ¿Por qué es tan importante el poder conocer bíblicamente a Dios? Y una de las cosas que yo creo que debemos de enfatizar es que es importante porque dependiendo del pensamiento que tú y yo tengamos, el concepto que tú y yo tengamos, inclusive la filosofía que tú y yo tengamos, no es una palabra mala. Filosofía es una palabra compuesta del griego, ¿verdad? Y viene lo que es amor a la sabiduría. Cada quien de los hombres en esta tierra tiene una filosofía y tú y yo tenemos una filosofía. Tenemos una conclusión de la vida y debemos de tener también una conclusión correcta. Así que sea la opinión, el concepto, filosofía, la imagen que tú tengas y que yo tenga de Dios, eso definirá cómo tú y yo nos comportaremos aquí en esta tierra. Hablaremos en nuestros días, pensaremos en nuestro tiempo, haremos lo que haremos. Eso en verdad tomará influencia en tu adoración y en mi adoración, dependiendo de la opinión que tú y yo tengamos de quién, de Dios, marcará la diferencia lo que tú y yo estamos haciendo con Dios. Eso también trae una influencia a nuestra predicación, a quienes predicamos la palabra, o como se nos ha compartido en esta mañana, en el evangelismo. La opinión que tú y yo tengamos, el concepto, la idea, la imagen que tengamos de Dios, eso repercutirá tu vida y mi vida en todas las áreas, en todo lo que hagamos. De verdad, yo creo que esto es algo que sabemos. Solamente si pensamos por un momento, tú y yo sabemos que es una verdad. Si tú y yo estamos conociendo a Dios y estamos conociendo de una manera bíblica a Dios, en una manera experimental, y no conocemos solamente acerca de, informándonos acerca de Dios, tu vida y mi vida será transformada más a la imagen de Cristo, y lo que tú y yo tengamos que hacer en nuestro diario vivir será diferente. El conocimiento de Dios verdaderamente será diferente en cada uno de nosotros dependiendo en cómo le estamos conociendo. Y eso afectará muchas áreas en nuestras vidas. Marcará tu presente y mi presente, pero marcará también nuestro futuro. Tendremos un presente diferente. Nuestros pensamientos serán diferentes, tus metas y mis metas serán diferentes porque estamos conociendo la mente de Dios. ¿Quién puede entender la mente de Dios, decía Pablo?
¿Quién entendió la mente de Cristo? Sin embargo, Dios revela su mente a través de sus atributos, para que nosotros sepamos acerca de Dios, no solamente, sino que nosotros tengamos conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? Tozer decía respecto a este punto, dice que lo más revelador acerca de la Iglesia será siempre su idea de Dios. Siempre, lo más importante acerca de la Iglesia, siempre será su idea de Dios. Lo que tú y yo tengamos como idea, eso será lo más importante de tu vida y mi vida. Ya dijimos el otro día, ¿verdad? Algo también dicho por él, en un libro que yo recomendaría. Para mí es un libro que no debe faltar en ninguna biblioteca de ningún cristiano. Y es el conocimiento del Dios Santo, escrito por Tozer. Hay muchos libros que no deberían de faltar. Pero si hay un libro que debería de acompañarnos como El progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan, que es otro de los libros que deberíamos de tener todos los cristianos en nuestra biblioteca cristiana, en casa. Este es uno de otros libros que no debería faltar. El conocimiento del Dios Santo. Creo que hace 5 o 6 veces que lo he leído. Sigo leyéndolo. Porque es tan fresco a nuestros días. Es tan bíblico acompañándolo con la Biblia. Dios le dio a este hombre una claridad en el secreto cuando él empezó a estudiar los padres tempranos de la iglesia y solamente se dedicó a estudiar conforme a los atributos, años en su vida, solamente cómo era Dios. Y este hombre pasó largas etapas o años de su vida estudiando quién es Dios. Le preocupó esto a sus días. Y a nosotros nos debe de preocupar, a otros muchos grandes cristianos. Pero este es un libro que yo recomendaría, fácil de leer. Hoy en día hay otras ediciones que han salido en 2 tomos, son muy buenas también, pero la antigua edición en un solo tomo es muy sencilla, profunda, muy enriquecedora. Pero otra de las cosas que dice él y escribía acerca en cuanto a la iglesia, que dice que la iglesia de cualquier tiempo, o el cristianismo decía de cualquier época, ha sido fuerte o débil solamente dependiendo del concepto que se haya tenido de Dios. Piensa, cuando tú y yo hacemos lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? Cuando tú y yo pecamos, ¿por qué pecamos? Y hablamos a cristianos. ¿Qué nos mueve a ceder a ello? ¿Qué nos mueve el incentivo de tomar iniciativa en algo que el corazón de Dios es dolido? ¿No será que a veces el bajo concepto que tú y yo pudiéramos tener de Dios, pudiéramos llegar a pensar que Dios también nos permite hacer ciertas cosas? Y entonces, ¿no será que también la imagen que tú y yo tenemos de Dios no es la imagen verdaderamente que Dios habla de sí mismo en su palabra? ¿Estamos conociendo realmente a Dios como Dios revela en las Escrituras? Lo que estamos sabiendo acerca de sí mismo, ¿es la verdad de lo que lees? Hablar de la importancia de conocer a Dios, y aun cuando vamos a estar tratando de sus atributos, creo que otra cosa importante es entender que nunca lograremos conocer todo lo que es Dios. ¿Esto debe de desanimarnos? No, esto nos debe de animar a que es bueno que sepamos todo lo que podamos saber acerca de Dios y de Dios mismo. Pero jamás nunca lograremos conocer todo lo que Dios es por la sencilla razón de que nosotros somos seres finitos, limitados, ante una mente ilimitada, infinita como es la mente de Dios. Pero esto es algo grandioso porque Dios ha decretado en su soberanía, le ha placido a Él mostrar a nosotros por la palabra aquel ser que es infinito, incomparable e inmutable, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el sabio, el justo, el fiel, incomparable. Dios se revela. Dios nos está enseñando quién es Él. Pero siempre nuestro conocimiento será de manera limitada en cuanto al ser de Dios. Pero Dios lo ha querido de esta manera. Vamos al Salmo 138, versículo número 2. Este Salmo de David, escrito en un periodo cronológico de aproximadamente 1000 años antes de Cristo,
siendo el segundo rey de la nación de Israel durante 40 años sobre una nación unida, es decir, en el reinado de David no hubo una división de los reinos, un rey escogido conforme al corazón de Dios. Este hombre escribió muchos salmos, pero escribiendo el Salmo 138, es un salmo que en lo personal tiene mucha riqueza, pero el versículo número 2, solamente si tú quieres estudiar de los atributos de Dios, el libro que por excelencia habla más extenso de los atributos de Dios, ¿sabe qué libro es? El libro de los Salmos. 150 capítulos. Está lleno de los atributos de Dios. Un solo versículo. Escribiendo aquí David. En cuanto al agradecimiento a Dios, en el Salmo 138, y dice en el versículo número 2, me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. No sé si notamos lo que nos está enseñando este versículo, pero aquí vemos una reverencia de David de postrarse hacia su santo templo con un solo propósito, de dar gracias ¿a quién? A su nombre. Daré gracias a tu nombre, pero también nos dice por qué. Dice, por tu misericordia, ese es un atributo de Dios, por tu fidelidad, ese es otro atributo de Dios, porque has engrandecido tu palabra conforme a tu nombre. A mí me gustaría hablar algo que nos va a ayudar mucho a la hora de exponer los atributos y de estudiar de manera, yo creo, más enriquecedora que en ningún otro tiempo a nuestros días, que en lo personal tú dediques este tiempo a estudiarlo. Saldremos mucho más entendido, con mucho más temor, con mucha más humildad a la hora de saber quién es Dios y qué es Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de sí mismo con respecto al ser de Dios? Pero aquí hemos visto que David está en un acto de reverencia para dar gracias a Dios, pero aquí usa lo que es el nombre. A tu nombre. David se dirige al nombre de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el nombre de Dios? David está dando gracias al nombre de Dios, como vienen las Américas aquí, pero por tu misericordia, por tu fidelidad. Pero ¿te has preguntado alguna vez cuál es el nombre de Dios? Se pronuncia muchas veces, ¿verdad? La palabra Dios, aún dentro del ámbito secular, dentro del ámbito de los inconversos e incrédulos. El nombre de Dios es pronunciado en los ateos, que dicen ser ateo, que no existe. Pero los que pronuncian ser ateo, confiesan ser ateo, el nombre de Dios es pronunciado vez tras vez a lo largo de sus vidas. ¿Cuál es el nombre de Dios? Sabe que esta inquietud lo tuvieron muchos personajes en la Biblia. Ahora, es importante estudiar en cuanto al nombre de Dios antes de entrar en los atributos. ¿Por qué saber de los nombres de Dios y no saber nunca del nombre de Dios? Dios tiene muchos nombres, y eso es algo que sería muy enriquecedor en cuanto al estudio de los nombres de Dios. Cada nombre de Dios en la cultura hebrea, y la comparativa es también el ámbito humano. La cultura hebrea, el nombre de una persona identificaba el carácter, el perfil, las características de esa persona. Y uno puede ver que a lo largo del Antiguo Testamento, cuando se habla de Abraham, y Abraham es cambiado el nombre de Abraham por Abraham, el nombre de Abraham significa padre de multitudes. Entonces, el nombre identifica con lo que verdaderamente fue la trayectoria de Abraham. En Samuel uno puede ver la historia de Nabal, y el nombre de Nabal significa tonto. Pero es que uno estudia la vida de Nabal y es lo que identifica su nombre. Uno va al Nuevo Testamento y, por ejemplo, tenemos mucho el Bernabé. ¿Sabe qué significa el nombre Bernabé? Hijo de consolación. Y uno puede ver que lo que caracteriza a Bernabé precisamente es un hijo de consolación. Así pudiéramos ir vez tras vez a citas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y darnos cuenta que el nombre correspondía al ser de esa persona, las características de. En alguna manera nosotros tenemos que asimilar que cuando Dios usa nombres en las Escrituras,
está hablando algo acerca de sí mismo a través de sus nombres en plural, y veremos lo que es en plural y por qué nunca en singular. Porque cada vez que la Biblia habla de un nombre de Dios, está hablando de un perfil de Dios en el sentido de lo que Dios es, una característica o uno de sus atributos, parte de lo que corresponde a su persona. Y digo que aunque no son características humanas, pero nos ayudan a asimilar a nosotros el ser infinito. Esto es muy importante porque nosotros no podemos asimilar a Dios por nosotros mismos. Nuestra mente natural no puede asimilar el ser de Dios porque no estamos preparados para ello. Y todo cuanto tú y yo podamos conocer a Dios, esto también es una cosa que debe de ayudarnos mucho a entender, siempre será por medio de las ilustraciones que Dios mismo, a través de sus nombres, a través de la propia creación, figuras, nosotros vamos a asimilar un poco más cómo es aquello que nosotros no vamos jamás a asimilar por nosotros mismos si no nos hablara en un lenguaje humano. Eso es lo que se le llama, lo que son figuras antropomórficas, figuras, lenguajes humanos, una palabra compuesta del griego. No quiero que esto quede como algo complicado, lo quiero hacer muy sencillo que lo entendamos todo. Pero la Biblia usa este lenguaje figurativo en cuanto a formas y lenguaje del hombre para que nosotros podamos asimilar el ser de Dios. Cada uno de los nombres de Dios, tiene que ver con una figura o lenguaje humano. Cada uno de los atributos de Dios, de alguna manera nosotros lo asimilamos y lo comprendemos porque Dios nos lo manifiesta de manera que nuestra mente pueda entender un poco cómo es Él. Y esto es bueno. Es la manera en cómo nosotros podemos también conocer un poco a Dios. Si tú y yo no conocemos a Dios en esta manera, nunca podremos confiar en todas nuestras etapas cristianas que la Biblia nos enseña. Dice en el Salmo, capítulo número 9, versículo número 10, que en ti confiarán los que conocen tu nombre. Solo podemos confiar en Dios los que conozcamos su nombre, su personalidad, su ser, sus atributos, su carácter. Eso nos trae una confianza hacia Él. Pero solamente eso está en el hombre que confía en Dios, porque conoce su nombre. No confiamos en Dios sin conocer el ser de Dios. Esto no es cristianismo, esto es religión, esto es conocimiento, esto simplemente es información, estos son métodos, estos son seguimientos simplemente a religiones o a hombres. No, la Biblia dice que tenemos una experiencia con este Dios. Nosotros vamos a vivir con Dios, pero estamos viviendo a Dios. Estamos viviendo a Cristo. Estamos experimentando a Cristo. Pero en ti confiarán los que conocen tu nombre. Así que todos los nombres reflejan el carácter de cada persona y de manera muy similar el nombre de Dios también es inseparable a su persona y a la misma vez una revelación fiel de sí mismo. Entonces los nombres de Dios reflejan siempre alguna verdad acerca del carácter de la persona de Dios. Hay muchos nombres en la Biblia que está hablando del carácter de Dios. Yo simplemente quiero, a modo de connotación, decir algunos. Cuando Dios, por ejemplo, está tratando con Abraham y aparece de que Dios proveerá. En hebreo es Jehová Yireh. Lo que Dios está enseñándole aquí a Abraham es que Dios se encargaría de proveer el sacrificio que en ese momento Abraham estaba temiendo, obedeciendo en cuanto al sacrificio de Isaac. No está viendo, ¿verdad?, ese sacrificio, nada más que está viendo a Isaac, pero Dios dice que Él se encargaría de proveerlo. Así que ese nombre, Jehová Yireh, significa Dios proveerá. Así que es el nombre de Dios, está hablando de qué, de la personalidad de Dios, de que Dios es un Dios proveedor. ¿Cómo entendemos nosotros esto en el lenguaje humano? De una manera que asimilamos nuestras mentes finitas, limitadas, por medio de lo que entendemos entre nosotros. No habría otra manera de poder asimilar esto en cuanto a Dios.
Jehová es mi pastor. Jehová Raam en hebreo. Lo que nos está enseñando es que Dios también se compara como un pastor para que nosotros podamos asimilar lo que es un pastor en cuanto al cuidado de las ovejas. Pero Dios tiene ese nombre también. ¿Con qué fin? Nuevamente, con que nosotros podamos asimilar lo que es un pastor en cuanto al ser de Dios. Jehová también Rafa. Él es mi sanador. Dios es nuestro sanador y este nombre hebreo implica de que Dios también a nuestros días es el que sana todas nuestras dolencias. Dios tiene ese nombre para que nosotros asimilemos el carácter de que Dios sana. Él es nuestro sanador y solamente de esa manera nosotros podemos asimilarlo. Hay infinidades de ellos. Shalom habla de la paz de Dios, para que podamos entender que Dios es un Dios de paz y que debemos de estar nosotros en paz también con Él. Pero la Biblia, usando este lenguaje en cuanto a los nombres de Dios o a las figuras, como hemos dicho, que tiene que ver con algo que nosotros podamos asimilar, es algo que debe de enriquecernos a nosotros de manera muy especial. Y digo que usa siempre figuras o lenguaje humano porque es lo que tú y yo vamos a comprender solo. Y Dios lo sabe. Dios se compara como un esposo. Dios se compara también en otros lugares de la Biblia como un padre. Dios se compara como un juez. Dios se compara como un novio. Dios se compara como un guerrero. Dios se compara como un arquitecto. ¿Sabemos esto? Estas comparativas tienen que ver con el propósito de que nosotros asimilemos de cerca aquello que es infinito e incomparable, con nada ni por nadie. Dios no puede compararse a nada ni a nadie, porque Él es incomparable. Si Dios se tuviera que comparar a algo creado, significa que Él también es creado. Tú y yo solamente podemos comparar las cosas con creación. Lo increado no es comparable a nada ni nadie, porque no se puede comparar, no es lógico. ¿Cómo nosotros vamos a asimilar entonces esta profundidad del ser de Dios con este lenguaje? De esta manera. Dios nos hará entender un poco más quién es Él. Y uno puede ver esta gracia, ¿verdad? Esta misericordia de Dios, esta paciencia para que nosotros asimilemos estas expresiones de formas y lenguaje humano para que nosotros podamos entender el carácter divino de Dios, o parte del carácter divino de Dios. La propia Biblia también nos habla, y Dios mismo se compara con lo creado, con la creación, y Dios se compara como un león, Dios se compara como un águila. Vemos que Dios también se compara como un cordero, como fuego, como una roca, como el lucero de la mañana. Todas estas comparativas, digo, la mejor manera, si nosotros podemos ver un poco de todo ello, y tenemos el anhelo, el deseo del estudio sobre Dios, es saber que todo esto son atributos, verdades acerca de Dios mismo revelada en su palabra. Cada vez que tú y yo podamos ver dónde se encuentra, la marquemos y veamos el contexto. Otro punto importante es que nosotros no podemos tomar la expresión de que Dios es un cordero sacándolo del contexto. Cada uno de los atributos de Dios debe de estar hablado, enseñado, asimilado dentro del contexto de lo que se viene hablando en ese atributo, en el conjunto de toda la Biblia. Si no, personas que han cometido errores a la hora de exponer o estudiar los atributos. Es decir, Dios nunca se va a contradecir. ¿Verdad? Si comparamos lo que es un león, tenemos que saber dónde es que Dios dice que se compara a un león y el por qué en el conjunto de toda la Biblia. Pero es para que nosotros tengamos mejor claridad de quién es Dios. Entonces es importante saber que cada descripción de los atributos de Dios debe de entenderse a la luz de todo lo que la Biblia nos está enseñando. Y aun cuando nosotros podamos ver y conocer parte del carácter de Dios, no es todo cuanto Dios es. Por eso nunca llegaremos a conocer todo el carácter de Dios, pero somos llamados a estar conociendo
de manera que Dios nos permite también en su palabra. Muchos teólogos a través de los siglos concretaron algo en cuanto a los nombres de Dios. Y ellos dicen, unánimes en un dicho que tienen, Dios tiene muchos nombres y sin embargo Dios no tiene nombre. Y esta es una gran verdad. Yo pensaba en un texto, que es donde quiero ir un poco ahora. Dios tiene muchos nombres en cuanto a expresiones de sí mismo, de sus atributos. Nos enseña un lenguaje que podemos asimilar porque es humano, o son formas humanas, o es un lenguaje humano, nosotros asimilamos y podemos tener una mejor comprensión de algo que no podemos nosotros comparar o percibir. Pero Dios no tiene ningún nombre, porque un solo nombre no puede definir el ser de Dios. Es imposible, es complejo, o sea, es un ánimo estudiarlo, debemos de estudiarlo. Pero pensar que nosotros vamos a conocer el nombre de Dios es decir que vamos a saber la totalidad del ser de Dios en una sola definición. Y eso nosotros jamás, y escucha una cosa, en este mundo, ni en la eternidad, jamás tendremos todo el conocimiento acerca de ¿quién? De Dios. Y ahí dicen algunos, la Biblia dice que ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como Él. Sí, pero eso no te está diciendo a ti que tú seas omnisciente o yo sea omnisciente. Conoceremos en parte, conoceremos como Él nos conoce, pero jamás, y ese es un atributo incomunicable, tú y yo seremos omniscientes. Es que todo lo conozcamos. Entonces, el Dios omnisciente nos permite conocer parte de lo que es su ser. Y es a través de los nombres, a través de la creación, a través de sus atributos. Es importante tener el concepto correcto de Dios, porque solamente de esa manera es que nosotros podemos vivir a Cristo. Y eso va a afectar nuestro cristianismo. Si tú llevas un tiempo de cristiano, llevamos un tiempo caminando con Cristo, tuviéramos que hacer una conclusión, una evaluación de cada quien de nosotros, sin tener ningún nombre, sobre nosotros mismos. ¿Qué es lo que tú y yo estamos mostrando de Cristo? ¿Cómo tú y yo estamos viviendo a Cristo? ¿Cómo tú y yo estamos pensando sobre Cristo? ¿Qué es lo que en nosotros está manifestándose el carácter de Dios en nuestras vidas? Y eso corresponde verdaderamente en cuanto a lo que tú y yo tengamos como el concepto apropiado de Dios. Si tenemos un bajo concepto de Dios, nuestras vidas serán como bajas, limitadas, muy superfluas. Tiene que ver con el mundo nada más. Y tendremos mucha desconfianza porque no estamos conociendo el nombre de ¿quién? De Dios. Entonces estaremos con incertidumbres, con miedos, porque lo que estamos conociendo es temporal, tiene que ver con nosotros nada más. Pero si estamos conociendo lo atemporal, lo eterno que es Dios, y eso está formando el carácter en tu vida y en mi vida, tu visión y mi visión tendrá que ver más con lo eterno que con lo efímero o con lo pasajero. Y tendremos una visión que corresponde más al carácter de Dios. ¿Cómo inicia Jesús el ejemplo de la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sabemos esto, sí o no? ¿Pero qué sigue diciendo? Santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero mira lo que es. ¿Cómo es el Padre nuestro que estás en los cielos? Corresponde a su nombre. Porque el nombre caracteriza la persona. Es nuestro Padre. Pero sin embargo el nombre de Dios es inseparable a lo que Dios es. ¿Entendemos esto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo. Así que tu carácter es santo. Es por eso que Pedro toma esta cita en sus escritos, cuanto menos yo lo veo, que es lo que tienen en mente, y escribe en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 1, del 14 en adelante. Y lo que nos está enseñando es que los hijos obedientes ahora, como corresponde a lo que hemos nacido de nuevo, somos llamados a ser santos porque Dios es santo. Nota que no dice como Dios es, porque tú y yo nunca tendremos el grado de la santidad de Dios, que es santidad absoluta, pero dice que tú y yo somos llamados a ser santos porque Él es santo. Si Él es nuestro Padre que está en los cielos, es un hombre santo, tú y yo somos llamados a ser santos. Eso corresponde al Padre nuestro que está en ¿dónde? En los cielos. Pudiéramos hablar muy a la ligera, pero ¿qué nos enseña el nombre de Dios?
Si el nombre de Dios es santo, el carácter de Dios es santo, sus hijos y su pueblo tiene que ser un pueblo santo. ¿Y qué significa santo? Apartado, separado, escogido para Dios. Tiene una doble definición. Es apartado, separado para Dios, pero lo siguiente es tener devoción. Aquello que ha sido apartado dice que es para qué. La preposición dice que es para Dios. Así que es para tener devoción a las cosas de Dios. No somos separados para ser recluidos en un monasterio, ¿verdad? Y quedarnos ahí. No, dice que para la devoción a Dios. Para eso somos separados, para ser útiles, ser usados por Él. Entonces el nombre de Dios habla de su carácter. Hay muchos nombres, Dios tiene muchos nombres, y sin embargo Dios no tiene nombre. Vamos al libro del Éxodo, un pasaje que leí esta mañana, y leyendo y releyendo, creo que hay algo importante que nos puede ayudar a lo que estamos compartiendo. Porque aun cuando Dios tiene muchas descripciones de su carácter, pero sin embargo no hay una sola descripción de su carácter que nos defina todo lo que Dios es. No hay una sola definición, no hay un solo nombre que defina algo eterno. Nota que si hay un solo nombre que defina lo eterno, ya no es eterno. Si hay algo finito que defina lo infinito, ya no es infinito. Si hay algo comprensible que define lo incomprensible, deja de ser incomprensible. ¿Notamos esto o no? Si hay algo que tú y yo podamos concluir acerca de Dios en su totalidad, ya no es Dios. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Aquí nos habla de la vida de Moisés, cuando Dios está tratando con él y va a tratar para que saque al pueblo de Israel de la esclavitud del imperio egipcio. Pero nota que cuando en el versículo número 13 del capítulo número 3, dice: entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Mira lo que Dios le enseña aquí a Moisés. En el versículo número 14. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Moisés quiere atender el llamado que Dios le da. Él se cuestiona y se hace una pregunta: yo voy ahora mismo a Egipto y ¿qué le voy a decir a Faraón? Deja salir el pueblo de Dios porque Dios lo ha dicho. El mismo pueblo me dirá: ¿quién te ha enviado a ti? Y tiene un problema Moisés con el nombre de Dios. Moisés tiene un problema con definir ¿a quién? A Dios. ¿Sabe el problema cuál es? Que en un solo nombre tú no puedes definir, ni yo tampoco, a Dios. El nombre yo soy es un nombre que se estudia, es tetragramatón, que son 4 palabras, y aquí son consonantes sin vocales, lo que muchos teólogos dicen que es Yahweh. El nombre más usado de Dios se usa 6.825 veces a lo largo de las Escrituras. Es este: yo soy. El nombre más usado de Dios no tiene un significado literal. La raíz hebrea se habla de que por lo que la palabra enseña en estas consonantes no tiene una definición con vocal, pero lo que enseña es que habla del ser de Dios. Por eso dice: yo soy el que soy. Tú acudes y lees en Juan capítulo 6, versículos 58 y 59. Jesucristo mismo usa de este nombre de Dios para sí mismo, diciendo a los líderes judíos: yo soy. Igualmente, yo soy el que soy. ¿Y cómo tú y yo vamos a definir esto? Lo que Dios es incomprensible por nada de lo creado, porque Él es increado. Lo que Dios es no se puede definir por lo que tiene límites, porque Dios no tiene límites. Pero lo que Dios es
se puede concebir por los nombres de Dios y nunca por el nombre, porque Dios no se le puede encerrar en una sola definición o en un solo nombre. Yo soy el que soy. A ver, ¿cómo explica tú esto, Moisés? ¿No te basta? ¿Cómo te puede decir lo que yo soy? ¿Tú crees que Moisés entendería? Moisés entendería lo que Dios le diría jamás. Pero sin embargo, dice Dios a Moisés, solamente yo soy. Yo soy el que soy. ¿Sabes? Este nombre en sí está hablando de características muy importantes. 3 de ellas. De eternidad. Yo soy eterno. Yo soy el que soy. A mí no me ha creado nadie. De inmutabilidad. El tiempo lo dice. Yo soy. No dice yo seré o he sido. Yo sigue siendo. Él es eterno. Él es inmutable. Él es eterno. Y de la unicidad de Dios. No dice somos. Soy. Un solo Dios. Y sabemos que habitan 3 personas. Son 3 personas diferentes del ser de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo soy el que soy. Eso es lo que Dios le dice que tiene que responder en este caso. Si preguntaran quién le había enviado. Todo lo que vamos a estar estudiando en cuanto a los nombres de Dios, en cuanto a los atributos comunicables o morales o atributos incomunicables, será algo que nos ayudará a poder comprender un poco más este ser infinito, grandioso, incomparable, eterno, amoroso, misericordioso, de gracia. Una de las cosas que tiene cuando uno estudia los atributos, que tú te pones delante del yo soy y tú dices, si yo digo, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Cuando tú y yo conocemos a Dios, estamos conociéndonos a nosotros mismos. Cuando tú y yo conocemos la grandeza de Dios, reconoceremos nuestras incapacidades y pequeñeces delante de ¿quién? De Dios. Cuando tú y yo somos grandes delante de los hombres, es que no somos nada delante de ¿quién? De Dios. Pero cuando tú y yo somos lo que somos delante de Dios, y eso es algo verdadero, reconociendo quién es Él, sabiendo quiénes somos nosotros, nos trae una dependencia hacia Él y nunca una independencia. Siempre nos traerá una unión, un deseo, una vinculación, una cercanía de poder conocer a ese Dios que se deja conocer. Yo soy el que soy. No se puede expresar. Han luchado los grandes teólogos a través de los siglos y tampoco al día de hoy en el siglo XXI tienen una definición concreta de estas 4 consonantes, de estas 4 letras. No la tienen. No se puede expresar. Porque tiene que ver con un nombre solo de Dios. Por eso ellos dicen, aunque Dios tiene muchos nombres, no tiene un solo nombre. Dios no pudo revelarle a Moisés con un solo nombre lo que contiene el ser de Dios, todas las características de Dios. Nosotros tampoco. ¿Qué es un atributo? Es una pregunta que ponía yo aquí, para dejarlo un poco en este punto. La mejor definición que he encontrado entre muchas que he visto, y entre la propia Biblia acompaña mucho a ello, dice que todo aquello que se le pudiera atribuir de manera correcta a Dios, eso es un atributo. Un atributo de Dios es todo aquello que Dios haya revelado de alguna forma como verdadero con respecto a sí mismo. Eso es lo que vamos a estar estudiando. ¿Cuántos atributos hay? Hay quienes dicen solamente que hay 7. Yo creo, prefiero, y es lo que también enseño, como decía Carlos Wesley, los atributos. Él escribió una canción, una alabanza, un himno, que dice: la gloria a tus atributos confiesa, gloriosos todos e incontables. Y nosotros vamos a ver que son incontables. A lo largo de todas las escrituras, nosotros podemos ver que el deseo de Dios es manifestar su carácter con la verdad de sí mismo, por sus atributos, para que tú y yo asimilemos un poco más quién es este Dios que nos enseña la Biblia. ¿Quién es Él? Otra pregunta: ¿por qué estudiarlo? Porque solo de esa manera nosotros pensaremos correctamente sobre el ser de Dios. Solamente de esa manera nosotros podemos pensar correctamente
sobre Dios. Nosotros somos llamados a asimilar lo que Dios nos ha enseñado en cuanto a su ser por medio del estudio de los atributos. Alguien dijo, alguna pregunta, ¿cómo es Dios? Si con esta pregunta queremos decir cómo es Dios en sí mismo, no hay respuesta. Si queremos decir que ha revelado Dios acerca de sí mismo, que la razón reverente pueda comprender, sí hay, creo, una respuesta plena y satisfactoria. Porque, aunque el nombre de Dios sea secreto y su naturaleza esencial sea incomprensible, Él, en su condescendiente amor, ha declarado por revelación que hay ciertas cosas que son verdaderas con respecto a sí mismo. Estas son las que llamamos atributos. Pablo, aquí acabamos en Corintios, en la primera carta, capítulo número 2. Primera de Corintios, capítulo número 2, versículo del 10 al 12. Aun cuando nosotros, y creo que este es un factor muy importante, tenemos la Biblia y Dios se revela a sí mismo, Dios revela su carácter por medio de sus atributos, así que es una verdad que Dios dice acerca de sí mismo, escrito en su palabra. Eso es un atributo, amén. Tenemos la Biblia, pero hay algo que nosotros no podemos desvincular a nuestros días, y es el favor y la ayuda, el auxilio, la gracia del Espíritu Santo en nosotros, para poder ver qué es lo que Dios dice acerca de sí mismo. Y esto no se trata de verlo con unos ojos físicos, esto se trata de asimilar una comprensión, una verdad, que lo que está escrito realmente sea lo que a ti y a mí nos transforme. Porque si es una verdad de lo que Dios es, va a transformar tu vida y mi vida. Vamos a desear ser como Él. Somos llamados a ser como Él, como hemos dicho. Así que cuando Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo número 2 de su primera carta, en los versículos del 10 al 12, nos dice algo que es muy importante a tener en cuenta en el estudio de los atributos. Pero Dios nos la reveló, dice, por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios. Pero no dice punto, hay una coma. Sino el espíritu ¿de quién? De Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Lo que es importante para con nosotros, a nuestro tiempo, como Iglesia de Cristo, es que los atributos de Dios sean estudiados con la Biblia, en oración, pidiendo el favor y la ayuda del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios mismo. No hay manera de cómo tú y yo podamos ver aquello que Dios ha revelado acerca de sí mismo, que nos transforme, si no es por lo que el Espíritu nos enseña. Ahora, si queremos conocer acerca de Dios como información, ahí está solamente la Biblia. Y cuidado con esto. No digo que la Biblia la esté menospreciándola ni bajando lo que es la palabra de Dios, pero no es a lo que somos llamados solo con la Biblia, sino a tener el favor y la ayuda en comunión con Dios para pedir el socorro, el auxilio, la gracia de que su Espíritu Santo nos revele, nos enseñe las profundidades de Dios mismo, porque solo el Espíritu nos puede enseñar estas grandes verdades, verdades que nos transformen a nosotros y no solamente en cuanto a conocimiento. Debe de haber también, como Jeremías tuvo palabra de Dios estando preso. Tú lees en Jeremías en el capítulo número 33, en el versículo número 3, cuando él estaba en esa cisterna preso y la palabra de Dios viene para el profeta Jeremías para anunciar al pueblo. ¿Y qué es lo que Dios dice a Jeremías? Jeremías, clama a mí y yo seré quien te responda a ti. ¿Y sabe cómo será la respuesta? Yo te enseñaré grandes cosas ocultas a ti que tú ni siquiera todavía conoces. Ningún hombre te las puede hacer conocer. Digo que debemos de tener este clamor a Dios. Clamar a Dios para que Dios muestre su carácter a nosotros, como Moisés tuvo ese gran privilegio.
en el ruego. Muéstrame tu gloria. Dios mostró su gloria. ¿Y qué es lo que era su gloria? Era el peso, el testimonio, la opinión de Dios de sí mismo. Se la muestra a Moisés. ¿Y qué le muestra al pueblo? Sus obras. Nosotros tenemos que tener el deseo, como dice el Salmo 103, versículo 7. Dios mostró a Moisés su carácter y al pueblo sus obras. Que seamos hombres, que Dios muestre su carácter a nuestras vidas. ¿Cómo lo hace Dios? Por su palabra. ¿Cómo se vivifica? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a enseñar. No podemos desvincular al Espíritu Santo en nuestras vidas cristianas. Eso es un error de la iglesia en nuestros días. Sin el Espíritu Santo no hay como poder ser cristiano. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Dios Espíritu Santo es quien en este tiempo, en esta dispensación, debe de enseñarnos toda la verdad de Dios. Estamos en la era del Espíritu Santo. Y debemos de conocer a Dios por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que nos enseñe jamás será contradictorio a lo que viene en su palabra. El Espíritu Santo nos revelará, aclarará lo que está escrito en su palabra. Amén. Pues muchas gracias y que Dios os bendiga.